Buenas tardes. Quiero dar los agradecimientos a la SAI por haberme invitado a esta conferencia y a todos ustedes que atendieron la invitación. Sin ustedes no habría conferencia. Entonces son muy importantes que hubieran venido. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de los 55 años de la muerte de Juan de la Cruz Posada. Comillas, un hombre muere cuando es olvidado. Cierra comillas. Lo anterior no ocurrió con Juan de la Cruz Posada, porque su vida fue un legado de gran valor social, académico, familiar, empresarial, científico, que permanece en sus familiares, que hoy nos acompañan, discípulos y parientes, y en los anales de la historia. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en esta fecha y compartir la información que he recopilado a través de varios años. Hoy se cumple un gran sueño al poder brindar un homenaje de reconocimiento a su meritoria labor y a las innumerables ejecutorias realizadas en su ejercicio profesional. Veamos un poco de sus antepasados. Empezamos con el tercero. José Antonio Manuel Posada, oriundo de la Sierra de Cuero de Peñarrubia en las montañas de Burgos, fue bautizado el 22 de abril de 1664 en Piñeres. Sus padres fueron Manuel Posada Verdallés y Catalina Sánchez de la Quintana. El apellido Verdallés en otros registros aparece como Verdallás con Y, Verdallás con L o Verdallés con L. Llegó a la villa de la Candelaria en 1690 y contrajo matrimonio en el poblado Medellín, Antioquia, con Jerónima Álvarez del Pino García de Ordaz. Fue uno de los dos fundadores del apellido Posada en Antioquia. Su hijo, Manuel Posada Verdallés Álvarez del Pino, se casó con Margarita Montoya, de Restrepo. Hijo de ambos fue Miguel Jerónimo Posada Montoya, que contrajo matrimonio con Rosalía Mauriz Posada. Hijo de dicho matrimonio fue José Ignacio de Posada Mauriz, que se casó con María de Ochoa Vélez. Este señor José Ignacio es el bisabuelo de Juan de la Cruz Posada. Tuvo un hermano que llamó Jorge Ramón de Posada Mauriz, por su importancia que tuvo en el departamento de Antioquia. En la liberación de Antioquia le voy a dedicar un espacio corto. Era hijo de Miguel Jerónimo y María Jacinta. Nació en Medellín el 13 de abril de 1756 y murió en esa localidad el 15 de enero de 1835, de la cual fue cura párroco por espacio de 49 años. Viajó a Bogotá y estudió en el Colegio San Bartolomé. Allí se hizo abogado y recibió el título de sacerdote del virrey don Antonio Caballero y Góngora. En el mismo seminario en donde había hecho sus estudios sacerdotales, regentó las cátedras de filosofía, derecho canónico, literatura griega y romana, y le fue ofrecida la vicerrectoría, cargo que declinó. Regresó a Antioquia y se le nombró párroco de Marinilla, con jurisdicción sobre todo el oriente de la provincia. Pero, si en su labor apostólica y evangelizadora
el padre de Posada tuvo especial brillo fue su adhesión a la causa emancipadora y su lucha por la libertad, la que lo sitúa en un alto pedestal de la historia. Su trabajo en favor de la causa de la independencia, a título personal y como vocero del Cantón de Marinilla, lo hace formar parte de la primera Junta de Patriotas de Antioquia. En el año de 1812 es elegido miembro principal del Colegio de Constituyentes de Río Negro, del cual es vicepresidente. Este expidió la primera constitución de la provincia de Antioquia, que lleva la firma del padre de Posada, el 21 de marzo de 1812. El padre también fue un luchador de la libertad de los esclavos, la cual iluminó con su ejemplo personal. Por ello, es considerado uno de los precursores de la abolición de la esclavitud en nuestro departamento y en Colombia. En la obra Historia de Antioquia de Francisco Duque Betancourt se recuerda el episodio en el que el padre de Posada libertó a sus propios esclavos. En 1813 hace que sus 83 esclavos asistan a la misa que el padre de Posada ha de oficiar. Vestidos de gala y después de hablar de la caridad ante una numerosa concurrencia, les dice, comillas, hijos míos, desde hoy sois libres iguales a mí. No me llamaréis amo, sino amigo. Pero este beneficio que Dios ha hecho por intermedio de vuestro amigo, os impone un grande y sagrado deber, que seáis honrados hasta el morir. A continuación, entregó a cada uno su carta de libertad y les hizo donaciones de terrenos y dinero. Algunos de sus esclavos rehusaron ser libres y prefirieron quedarse con él. En 1814, nuestro personaje recluta 150 jóvenes de Marinilla y Río Negro para integrar la Guardia de Nariño. Fue amigo personal de Nariño, de José María Córdoba, de Juan del Corral. Padeció por todo ello el padre José Ramón la persecución de Carlos Torrán, quien tuvo a su cargo la reconquista de Antioquia. Por orden de aquel, el teniente Mauricio Villalobos despojó al padre de Posada de su casa y lo obligó a realizar un préstamo a la corona de 8.000 pesos, que prácticamente lo quebró. Viene luego la campaña libertadora de José María Córdoba, quien entra a Marinilla y se aloja en la casa del padre Posada, y este a su vez le ayuda con más elementos y hombres. Se anota que Córdoba llegó con 63 hombres y salió con otros 125. El padre le había reclutado cerca de 300, que el héroe de Ayacucho declinó. En un acto de gratitud, Córdoba lo llamó libertador de Antioquia. Continuando con la genealogía, hijo de dicho matrimonio fue José Ignacio, que acabamos de ver, que se casó con María de Ochoa Vélez. Hijo de los anteriores fue Manuel Posada Ochoa, que fue gobernador de Antioquia en 2 oportunidades y fue el abuelo de Juan de la Cruz. La primera, por encargo, duró 6 meses y la segunda, como titular, en 1842 y 1851, en su orden. Contrajo matrimonio con Paula Arango y Sasa y residió en el sitio El Aguacatal, hoy la Aguacatala, en el camino entre el Poblado y Envigado. Fruto del matrimonio
fue Manuel Posada Arango, que se casó con María Josefa Restrepo Escobar, y fueron los padres de Juan de la Cruz y 13 hijos más. Vamos a ver algunos de los hijos, de algunos tengo fotos, como son Manuel Nicolás, que era mi tatarabuelo, hermano de Juan de la Cruz. Leonisa fue la madre de Ramón H. Londoño y Edvard Londoño. Rosa, religiosa carmelita, fundadora del convento que había a 2 cuadras del Parque del Poblado. Llevaba 17 años de monja de clausura en la mansión, en Villahermosa, que un día tuvo como una visión de crear un convento, porque en ese entonces la fundación, por estatutos, solamente permitía 21 monjas, y las monjas por lo general duran mucho, y había muchas vocaciones. Entonces, tenían que esperar mucho para que se muriera alguien o se saliera otra. Rosa le dijo a su padre que por qué no le ayudaba a construir un convento. Y él le dijo, mija, justamente estaba en esas con una platica que tengo a ver en qué la invertía. Pero ya usted me quitó ese problema. Cuente con mi apoyo. Fue así como le donó gran parte de los terrenos a 2 cuadras del Parque del Poblado. Hicieron el convento. Donde estuvo por cerca de 30 años. Juan de la Cruz fue el que hizo los planos de dicho convento, dirigió la obra y su padre les costeó el convento. Dejaron alrededor de 450 descendientes, incluyendo 19 hijos que tuvo. Ya vamos a entrar directamente a lo de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz Posada Restrepo nació en el Poblado el 22 de noviembre de 1869, hace 146 años, y todavía lo recordamos. Fue el 10º hijo del matrimonio. Hizo estudios primarios en la escuela de su patria chica, secundarios en el Colegio San José de Marinilla, en el Seminario Conciliar de Medellín, y los culminó en la Universidad de Antioquia. Entre 1886 y 1888 estudió matemáticas e ingeniería en la Universidad de Antioquia, en la dependencia que más adelante se llamó Escuela Nacional de Minas. En muchos escritos he encontrado que se hizo ingeniero en la Facultad de Minas, pero realmente no. Alcanzó a estudiar allí 2 años porque la Escuela de Minas de ese entonces fue cerrada por mucho tiempo y él tuvo contacto con Tulio Spina, quien fue de los primeros ingenieros que estudió en la Universidad de Berkeley. Y en ese entonces habían unos profesores acá en Medellín, él los contactó con ellos y posteriormente Juan de la Cruz viajó a California en 1889 para empezar a estudiar en la Universidad de Berkeley. Viajó con su hermano Rafael, que era médico, y se fue a especializar allá también. En la que obtuvo Juan de la Cruz, obtuvo beca de honor por sus excelentes notas en todas las materias, 93 puntos sobre 100, y se graduó como ingeniero de minas, y se especializó en mineralogía en 1893. En 1894 regresó a Colombia y empezó a trabajar primero como consultor y luego como ingeniero interventor hasta 1900 en las minas del Zancudo de Titiribí. Se estimaba que producía más de 500.000 pesos anuales. Ocupaba 820 obreros en el oro y la plata y 500 más dedicados al carbón y otros minerales. En 1898 adoptó el nombre de Compañía Unida del Zancudo, tuvo su propio banco.
con 8.000 acciones. El accionista mayoritario fue el empresario cartagenero Carlos Coriolano Amador, radicado en Medellín desde años atrás. Todos sabemos que hay una calle en Medellín que se llama la calle Amador, fue en su nombre, y él donó los espacios, los terrenos que fueron de la plaza antigua de Mercado de Guayaquil, con la condición de que lo dejaran su beneficio por 30 años. Después construyó una casa que considerada la más linda de Antioquia en ese tiempo. Se la hizo para un hijo que se casaba, pero el hijo duró muy poco, murió. Entonces, esa casa que fue tan bonita, donde es hoy el edificio Vicente Uribe Rendón, se la tumbaron, hicieron el edificio y la compró la curia, y allí funcionó el Palacio Arzobispal por muchos años, creo que como al año 70 más o menos. En 1896 contrajo matrimonio en Titiribí con Paulina González Quijano, que era descendiente de los primeros pobladores de Titiribí. Dejaron una descendencia de 19 hijos, 2 de los cuales murieron en su infancia. Sobrevivieron 9 hombres y 8 mujeres. Juan de la Cruz, hijo, Mario, Ernesto, Gerardo, Alberto, Ignacio, Gustavo, Enrique, Luis Carlos, Paulina, María Josefa, Alicia, Margarita, Sofía, Lucía, María e Isabel. Me complace mucho que hoy nos acompañan varios hijos de estos hijos de Juan de la Cruz. Nuevamente bienvenidos. Nietos y bisnietos, ¿verdad? Okay. En 1901 regresó a Medellín y se asoció con su colega y cuñado Francisco A. González, también ingeniero, en la agencia de ingeniería Posada González, dedicada a la contratación de obras y a la consultoría para numerosas empresas minerales e industriales. El mismo año se creó la cervecería antioqueña de Itagüí. La firma Posada González brindó su concurso en la construcción y el montaje de la nueva planta. Se lo ganaron. En 1902, la firma construyó las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos o Fábrica de Vello, antecesora de Fabricato. En 1903 fue nombrado gerente de la cervecería antioqueña. Se propuso producir cerveza de la mejor calidad, con elementos necesarios para constituir una bebida nutritiva, higiénica y agradable, y distribuir y vender sus productos en el territorio colombiano. En 1903 se vinculó a la Escuela Nacional de Minas, hoy uno de los más importantes centros docentes del país. En sus inicios, en 1886, en la época de adscripción a la Universidad de Antioquia, se matricularon en ella Juan de la Cruz y 26 alumnos más, de los cuales Juan de la Cruz fue el último superviviente. Desde el año mencionado estuvo como profesor de cátedra hasta 1940 y dictó varias materias como mineralogía, geología, física general, explotación de minas, metalurgia 1, metalurgia 2, petrografía y química. Como profesor y rector fue presidente de tesis de importantes hombres públicos y de empresas de varias generaciones, tales como los ingenieros Mariano Espina Pérez y Joaquín Vallejo Arbeláez, entre otros. En 1904 fue nombrado director de la Escuela de Agronomía y en su corto periodo cambió los estatutos. De 1905 a 1906 fue gerente de la ferrería Amagá,
una de las primeras empresas siderúrgicas en el país, cuyos orígenes se remontan a 1856. En 1907, la agencia Posada González se asoció con Esteban Álvarez y constituyeron la Fundición Álvarez, que todavía existe. Fundición Álvarez, González y Posada, dedicada a la refinación de metales preciosos. La sociedad se disolvió por malos manejos de uno de los socios en 1918. Años después, su hijo Enrique se enamora de Elena, nieta de Álvarez. A pesar de la oposición de ambas familias, los novios se casaron, lo que a la postre propició la armonía entre los antiguos socios. En 1911 se encargó de la rectoría de la Escuela de Minas, modificó los estatutos, promulgó el lema institucional, comillas, trabajo y rectitud, todavía vigente, y separó los planes de estudio de las ingenierías civil y de minas. De 1911 a 1913 fue ingeniero interventor en las obras de construcción de los ferrocarriles de Antioquia y Amagá. En 1913, con otros ingenieros, creó la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y fue designado primer presidente, como le decía el actual presidente. De 1913 a 1918 fue superintendente general del Ferrocarril de Antioquia, máximo cargo ejecutivo de la empresa. Entre sus logros conviene mencionar la inauguración de los servicios del ferrocarril desde Puerto Berrío hasta Copacabana, luego hasta Acevedo y por último hasta Medellín, en la estación Guayaquil en 1914, donde entró la primera máquina del ferrocarril a Medellín. Le ofrecieron que la última estación del ferrocarril en la capital del departamento llevara su nombre, pero no aceptó. La modestia fue una de sus numerosas virtudes. En 1917 fue personaje central de la ceremonia inaugural entre Porcecito y Santiago, al pie de la quiebra, uno de los dos extremos del túnel del mismo nombre que años más tarde se construiría. En este túnel de la quiebra, Juan de la Cruz también estuvo presente en un tramo del túnel. Con este tramo se consideraba culminada la construcción de la ferrovía y por ello hubo revuelo nacional. Fue la gran obra del siglo XX, de principios del siglo XX en el país. Durante su gestión se modernizaron la estadística y la contabilidad mediante sistemas nuevos que del ferrocarril pasaron a otras oficinas públicas del país, lo mismo que a empresas particulares. Fue el primero en implantar en el departamento de Antioquia y en el ferrocarril la selección de personal como técnica administrativa y propició el establecimiento de las mejores condiciones posibles para el trabajo de los obreros. Después de su retiro, en 1918, actuó como miembro suplente de la Junta Directiva hasta 1920. En 1919, el Consejo de Medellín creó las empresas públicas municipales y lo aclamó como superintendente, máxima posición ejecutiva de la nueva entidad. En 1920 se le designó asesor del Consejo Municipal para la compra del privilegio de la Compañía de Instalaciones Eléctricas. Juan de la Cruz, que estuviera vivo, no hubiera dejado vender a Isagen, hubiera sido un gran opositor. ¿Cierto? De 1919 a 1921 dirigió la construcción del nuevo acueducto de Medellín,
la plaza de ferias, la primera planta eléctrica de Piedras Blancas y la telefonía. Inició trabajos para la instalación de los tranvías municipales y tuvo el mérito de contratar el primer empréstito internacional para la financiación de obras de generación de energía, el primero otorgado a una ciudad colombiana. Lástima que el ferrocarril y el tranvía no duraron tanto, y muchos años después el gobierno se dio cuenta de la importancia que era tener un nuevo metro y un tranvía, que afortunadamente lo revivieron. Veremos hasta cuándo. En 1921 se retiró de su cargo y aceptó la gerencia de la Compañía Colombiana de Tabaco, creada en 1919. En ella realizó excelente labor y se dedicó a la modernización y la ampliación de las actividades de la empresa. Cuando llegó, había 137 obreras y 12 obreros. Al año siguiente tenía plantas en Bogotá, Manizales y Barranquilla. En 1923, la planta de Medellín duplicó personal, o sea, 3 años después. Duplicó personal de obreras a 274 y multiplicó 10 veces el número de obreros para llegar a 120. Incorporó técnicos extranjeros, especialistas en tabaco, y creó los cargos de presidente, para el que se le designó gerente, gerentes seccionales, jefes de departamento y técnicos. Generó nuevas técnicas de mercadeo mediante publicidad e innovó con las rifas para incrementar las ventas. Tengo una anécdota que mi abuelo vivía en Titiribí y tenía una tienda. En ese entonces, por 1000 cajetillas de cigarrillo, daban una vajilla de porcelana muy bonita, pintada a mano. La vajilla todavía se conserva en mi casa. Como tenía tienda, pues le era fácil recoger 1000 cajetillas. Entonces, así incrementaba mucho el consumo del cigarrillo. Generó nuevas técnicas de mercadeo mediante publicidad e innovó con las rifas para incrementar las ventas. Implementó servicios complementarios para el bienestar de los trabajadores, como pensión de jubilación, descanso dominical, que en ese entonces no se tenía, pero remunerado, vacaciones remuneradas, seguros colectivos, seguro médico, porque no existía el seguro social en ese entonces, y la posibilidad de adquirir vivienda. Antes de que el gobierno adoptara, mediante normas de obligatorio cumplimiento, dichas prestaciones para los trabajadores colombianos. Miren esta cifra. Cuando llegó había un capital de 1 millón de pesos y cuando se retiró el capital, el patrimonio de la empresa eran 5.500 millones. O sea que eso ponía a producir. En 1922 ya había 4 plantas en el país y 10 años después el número aumentó a 7. En 1932, en la Asamblea de Accionistas, al considerar cumplidas sus metas y a los 62 años de edad, presentó renuncia irrevocable de su cargo, tomó su sombrero y se retiró de la reunión. Cuando recibió su pensión, nunca la utilizó en gastos personales. Con ellos ayudó a los más necesitados. Fue miembro de la Asamblea Constituyente y Legislativa durante el gobierno del general Rafael Reyes Prieto, representante al Congreso y diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia. Únicamente aceptó actuar en el Consejo de Medellín. En ese entonces no les pagaban. Logró la creación de la Oficina de Ingeniería Municipal y de la Junta de la Empresa de Acueducto. Fue postulado candidato a la presidencia de Colombia por el liberal Nemesio Camacho, quien dijo, comillas,
Si lo que se quiere es honradez y administración eficiente, mi candidato es el doctor Juan de la Cruz Posada Restrepo, cierra comillas, a pesar de ser adversario político. Ante esa posibilidad, optó por viajar al exterior para evitar el compromiso. En 1936, escribió una síntesis sobre geología de Antioquia. Fue asiduo colaborador de la publicación de la Escuela de Minas, miembro de varias sociedades científicas y profesionales, tanto nacionales como extranjeras, de la National Geographic Society, del American Institute of Mining and Metallurgical Engineering, de la Sociedad de Ingenieros de Nueva York, Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Sociedad Colombiana de Ingenieros. En 1937 asistió como representante de Colombia al Congreso Bolivariano de Ingeniería y fue designado presidente honorario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 1943. En 1944, el presidente Alfonso López Pumarejo le otorgó la Cruz de Boyacá, con la máxima distinción en orden de caballero, durante el periodo del ingeniero Alberto Jaramillo Sánchez como gobernador de Antioquia, y se la entregó en una sencilla ceremonia. En 1950 recibió el doctorado honoris causa en Ciencias Naturales y el título de maestro de la entonces Universidad Católica Bolivariana de Medellín, entidad que años después obtuvo la distinción de pontificia por disposición de Pío XII. Entiendo que cuando él murió, dejó toda la colección de piedras que había adquirido a través de su ejercicio profesional a la bolivariana y su biblioteca particular. Al cumplir sus 80 años, sus discípulos de varias generaciones, a los que contribuyó a formar como ingenieros de la ya entonces denominada Facultad de Minas de la Universidad Nacional, le concedieron en ceremonia formal el título Maestro de Maestros. ¿Vieron el pergamino? Incursionó con lujo de competencia en múltiples campos de la actividad humana: técnica, profesional, industrial, cívica, docente y política. En la solo aceptó ser concejal de su ciudad y diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, de la que se retiró, oiga la causa, 15 días después de la promulgación del decreto que establecía la lotería de beneficencia de la ciudad de Medellín, pues reñían con sus principios los juegos de azar y suerte. También fue enemigo de que fuera el Estado el fabricante y distribuidor de licores. Fue consultor de varios gobiernos conservadores y liberales, asesor de la misión Kemmerer. Fue una misión que dirigía un estadounidense en asesoría a los bancos, en especial de Latinoamérica, y por ese entonces se había creado el Banco de la República. Él participó con sus conocimientos para mirar la parte interna del banco, los débitos, los créditos, activos, pasivos, etc. Y candidato a la alcaldía de Medellín, gobernación de Antioquia. Le ofrecieron en varias oportunidades el ministerio que escogiera, de preferencia el de Hacienda o el de Educación, o la Cancillería de la República, a lo cual se negó siempre sin menoscabo de sus servicios a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales de su época. Siempre entendió la política como algo constructivo y asunto de alta ciencia para algunos privilegiados. Respetó siempre el dinero, sin dejarse tentar por él, y lo consideraba un medio, no un fin. Cuando se le hablaba de tal o cual éxito en su vida, contestaba que simplemente
los dones recibidos del Señor exigían como contraprestación el simple cumplimiento del deber, en la medida de las capacidades que le habían sido otorgadas, y que la superación consistía en aplicar aquellas en grado tal que se mejorara la situación de sus congéneres en uno u otro sentido. La frase, abra comillas, para progresar es necesario servir, de la poetisa chilena de Gabriela Mistral, constituyó el eslogan de la Compañía Colombiana de Tabaco cuando fue su gerente y con posterioridad presidente, y fue su guía en medio de la bondad sin límites para todos los que lo rodeaban, en especial su esposa, sus hijos y demás descendientes. En medio de una bondad sin límites, hablaba inglés, alemán, francés e italiano, además de su impecable manejo oral y escrito del español. Como anécdota final, sobre su breve y fecunda biografía, puede añadirse que cuando era presidente de los Estados Unidos, el señor Herbert Hoover, que fue su condiscípulo en la Universidad de Berkeley y su compañero en el equipo de fútbol, le ofreció, con la garantía de poder terminar de educar a sus 17 hijos, con un alto estatus, varios puestos en el gobierno de ese país, de su entera escogencia, de Juan de la Cruz. Pero él no quiso abandonar a su nación, como lo decía el presidente ahora, a la cual creyó siempre que era imprescindible servir. Su respuesta a la bellísima carta del señor Hoover termina de la siguiente manera, comillas, usted es nacido por voluntad del Señor en los Estados Unidos y se debe a ellos. Por las mismas razones yo nací en Colombia y a ella me debo. Esto vale más que los inmerecidos honores que ustedes me rinden y agradezco profundamente unido a los míos. Esto se lo manifiesto porque usted obraría en idéntica forma. Su ferviente y querido amigo y admirador, Juan de la Cruz Posada. Murió a los 91 años, el 4 de febrero de 1961. Fue un día de duelo general en la ciudad. La sociedad se conmovió y las organizaciones científicas y profesionales en las cuales había participado con tanto éxito sintieron disminuidos sus mejores valores. Los gobiernos municipal, departamental y nacional expidieron decretos en honor a su memoria. En 1963 se inauguró el actual puente de Pescadero en Ituango, que lleva su nombre. Hay una institución educativa que se llama Juan de la Cruz Posada, cerquita a las Monjas de la Presentación, allí en Villahermosa. En la Facultad de Minas hay una aula máxima que lleva su nombre. Y en la SAI tenemos las fotos y un busto en su recuerdo. ¿Perdón? Correcto. La SAI tiene la máxima condecoración con el premio Juan de la Cruz Posada para los ingenieros. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, para no cansarlos, algunos familiares destacados de Juan de la Cruz. 5 hijos se especializaron en el exterior. Luis Carlos, médico, fue fundador de la neurocirugía en Colombia. Prestó un gran servicio al Hospital San Vicente de Paúl y al Hospital Mental en la lobotomía que le hacían a los enfermos mentales para que no fueran agresivos. Juan de la Cruz, su hijo mayor, que también aquí hay una foto en la SAI. Ernesto y Alberto, ingenieros electricistas. Gerardo, arquitecto. Paulina, educadora, condecorada también con la Cruz de Boyacá. De los nietos hay muchos muy sobresalientes, no los podemos nombrar a todos.
Jaime Posada Naranjo, director nacional de Mercadeo, Papelería de Carvajal en Cali. Jorge Posada Greifesten, ingeniero textil, fue presidente de Fabricato. Doctor Humberto Uribe Posada, neurocirujano, todavía trabaja en la clínica Soma. Doctor Juan Roberto Uribe Posada, psiquiatra. Clemencia Uribe Posada, licenciada en arte y decoración. Luz Estela, doctorada en enfermería. Samuel Posada Saldarriaga, ingeniero agrónomo, iniciador de la zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín. Ramón H. Londoño, con sus hijos, fundador de Inestra. Eduardo Londoño, su hermano, fundador de Edward Londoño. Bernardo y Juan Manuel Mesa Posada, fundadores de Contegral. Fernán Robledo Posada, el secretario de Hacienda del departamento. Otros familiares: Noemí Sanín Posada, embajadora y candidata a la presidencia de la República. El abuelo de Noemí era sobrino de Juan de la Cruz. Monseñor Samuel Posada Jaramillo, que fue vicario por muchos años en Medellín. Muchas gracias. Perdón. Si hay alguna pregunta que yo la pueda resolver, con mucho gusto. Perdón. Estas dos casas fueron donde él vivió. La del Parque Bolívar, que es enseguida del Teatro Lido. Entiendo que el solar de la casa, ahí hicieron el teatro, si no estoy mal informado. Y donde murió, que es en Palacé, entre La Paz y Bolivia, también todavía existe la casa. Y hay otra casa que existe en Prado, esta casa. En documentos encontré que había sido de su propiedad hasta 1944. Por lo que me han dicho, nunca vivió allá. Pero en los papeles de que hoy es Adrisa, él figura como el poseedor de la casa, el propietario. Así fue en 1944 y así la tienen actualmente. En el barrio Prado, a una cuadra del Espíritu Santo, ahí en Palacé. ¿Y dónde está enterrado? Aquí en San Pedro Alejandrino, perdón, el cementerio de San Pedro con su esposa, con Paulina. Allá fui a visitarlo y a llevarle un ramito. ¿Qué trayectoria tuvo Juan de la Cruz Posada aquí? No. ¿Era ingeniero? Ingeniero, inclusive acá en la SAI, se ve que era miembro de la SAI porque aquí tienen su foto. ¿Mostraste la foto? Sí, pero realmente no he investigado mucho de los hijos así, sino me centré en Juan de la Cruz. Pero entiendo que también fue un ingeniero muy destacado. Sí, señor. Antioqueña, miembro de esa familia es el doctor Juan Camilo Restrepo. Alguna vez en la mina La Cascada me contaron que el ingeniero Juan de la Cruz Posada trabajó allí como minero, parece que con muy poco éxito, y de allí salió a ser miembro de la Junta del Banco de la República. Me gustaría si usted me puede confirmar esa información que me la dio el doctor Juan Camilo Restrepo. No. Por otro lado, yo todavía conservo entre mis papeles la reseña geológica del departamento de Antioquia, creo que es un incunable. Yo no recuerdo cómo lo adquirí, tal vez el doctor Gerardo Botero me lo facilitó y yo lo conservo todavía. Me gustaría entregárselo a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros para, si es de su voluntad, hacer una edición de este texto. Es un texto relativamente pequeño, pero yo creo que es pionero en los estudios geológicos de Colombia. A él y al doctor Gerardo Botero, nosotros los geólogos colombianos los consideramos fundadores de la geología colombiana, ¿no?
con muchísimo gusto yo puedo poner el texto del doctor Juan de la Cruz, la reseña geológica del departamento de Antioquia a disposición de su junta directiva y su presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Me permite un segundito. Bueno, yo realmente no conozco el dato de que trabajó en las minas de Manizales. Lo que conozco es una carta que le envió Carlos R. Restrepo, que fue su amigo, compañero de trabajo y llegó a ser presidente de Colombia. Cuando estaban en los trabajos del ferrocarril, mucha gente se opuso a que el ferrocarril pasara por sus fincas. Y en especial en Manizales hubo muchos opositores. Entonces hay una carta de Carlos R. Restrepo donde le dice a Juan de la Cruz, porque tenía una familia muy grande, que él sabía el sacrificio tan grande que era desplazarse hasta Manizales, pero que le pedía encarecidamente que fuera allá, porque él, que tenía un tema, dominaba el tema, tenía un vasto conocimiento de todas las carreteras, porque él sugirió muchos cambios en los ferrocarriles, en el de Antioquia. Eso es lo que conozco de Manizales, pero voy a tratar de averiguar porque no, lo que he visto no lo conozco. Tal vez fue cuando la comisión Kemmerer, que si contrataron un señor estadounidense de apellido Kemmerer, y él asesoraba la fundación de los bancos, y él fue asesor de ahí, pero tampoco supe en los puestos que he visto que hubiera sido del presidente del Banco de la República. Hay que confirmarlo. Muchas gracias.